Todos tenemos un testimonio. Si has nacido en la iglesia o si Dios te ha liberado de las drogas, no importa. Todos, si amamos a Jesús, tenemos un encuentro con Él del que podemos hablar. En este taller vamos a hablar de lo que es un testimonio, de la importancia del mismo y algunos consejos prácticos de cómo lo puedes dar con mayor eficacia. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es tu historia con Dios. Es contar lo que Dios hizo en tu vida. Es explicar la obra de Dios. Exaltar a Jesús y hablar de sus maravillas en tu vida. Es recordar cómo lo conociste. Imagínate si eres testigo delante de un juez. Lo único que se pide de ti es que tú hables de todos los detalles de lo que pasó, que tú puedas explicar muy bien lo que viviste, dar un reporte de lo que pasó. No se espera de ti que seas un experto, es decir, en nuestro caso un teólogo. No se espera que tú te sepas todos los términos técnicos para poder explicar las cosas. Ni se espera de ti que tú lo justifiques. Lo único que se pide es que tú hables de lo que Dios hizo en tu vida. Y eso es muy sencillo, porque tú sí que sabes lo que sentiste, sabes dónde estuviste, te acuerdas cómo entró Cristo a tu vida, cómo te habló, las cosas que cambiaron, las cosas que Él hizo. Eso es lo que tú cuentas cuando das tu testimonio. Pueden cuestionar mil cosas, por ejemplo, la existencia de Dios, la creación, la bondad de Dios. Todas esas cosas sí las pueden cuestionar, pero lo que no pueden cuestionar es lo que tú has vivido. Yo sé lo que yo sentí. Yo sé dónde yo estaba cuando yo clamé a Dios. Yo sé cómo Él me contestó. Yo sé las cosas que cambiaron. Nadie lo puede cuestionar. Y aun si lo cuestionaran, aun si cuestionaran lo que Cristo hizo en mí, yo sé quién es. Y nadie me va a sacar de ello. Nadie me va a convencer de lo contrario, porque yo lo conocí en aquel momento. Tu testimonio es único. Nadie tiene la historia que tú tienes con Cristo. Por eso no la menosprecies. No digas, bueno, yo nací en la iglesia, yo nunca fui drogadicto y por eso mi testimonio no es tan espectacular. Eso no importa. Lo que importa es que tú conoces a Jesús, que Él murió por ti en la cruz, que Él te tocó en un momento de tu vida, te rescató con su sangre, pagó un precio alto para que tú fueses suyo, para que tú lo conocieses y para que tú pases la eternidad con Él. Eso ya es digno de contárselo a los demás. Eso ya vale la pena hablar de hablarlo en la calle, de levantar tu voz y contárselo a los demás. Ahora, ¿por qué es importante que tú prepares bien tu testimonio? Que no solamente digas, bueno, ya sé lo que me pasó, sino que tengas en cuenta algunas cosas muy prácticas para poder darlo en cualquier momento. Cuando hablamos en la calle, sí hablamos de Jesús, ¿no? Y lo que Él hizo. Hablamos del pecado, hablamos de las cosas que no agradan a Dios. Hablamos de la eternidad, del infierno, del cielo. Y muchas veces en Kilómetro Cero lo hacemos con preguntas. Hacemos preguntas a la gente. El otro día me pasó algo curioso, que yo estaba hablando con una persona, estaba con una amiga, y estábamos hablando haciendo preguntas acerca de si la gente pensaba que iba a ir al cielo o no. Y las chicas estaban súper indiferentes, no querían hablar del tema. Y yo me frustraba porque veía que ninguna de las preguntas parecía tocarlos, parecía llegar a su corazón. Hasta que en algún momento mi amiga dijo, mira, yo os voy a contar lo que pasó en mi vida. Y en 5 minutos ella habló de lo que Dios hizo, de cuando ella estaba en su habitación y Dios entró y la transformó y cambió todas las cosas. Y al final de su testimonio, esas chicas estaban llorando. Estaban diciendo, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho esto en ti? Nosotros también lo queremos. O sea, lo que quiero decir es, aunque nuestro intento de llegar a ellos con la ley y con la eternidad no funcionó, la historia personal de hablar de ese encuentro con Dios sí llegó a su corazón. En otro momento yo estaba hablando con un chico, era un judío,
que estaba viajando por Madrid y estaba en la Puerta del Sol y empezamos a hablar y fue un tiempo muy, muy bonito de compartir de Cristo y lo que acabo de decir, ¿no? De la eternidad, de la cruz. Y luego él me preguntó, ¿y eso cómo lo has vivido? Y le empecé a contar mi historia, le empecé a hablar de lo que Jesús hizo, cómo transformó mi vida, cómo me sacó de cosas que yo antes no había podido salir de ellas. Y nunca voy a olvidar la cara de ese chico, que él se quedó asustado, asombrado, diciendo, ¿eso lo ha hecho Jesús en tu vida? ¿Es posible que Dios te ha sacado de eso? Y le tocó un montón. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Tu historia puede llegar incluso más lejos de un intento de explicar el Evangelio simplemente. Otra razón por la cual tu testimonio es importante es porque si tú recuerdas lo que Dios hizo en tu vida, eso va a influir en tu tiempo de adoración, tu manera de alabar a Dios. Mira a David, por ejemplo, el Salmo 103, muy famoso. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, de cómo Él te sacó del hoyo, de cómo Él te sanó, de cómo Él te dio un montón de favores y te mostró misericordia y su amor. David, más bien la adoración de David estaba marcada por las experiencias que él había tenido con Dios. Y eso se reflejaba en cada canción suya, en cada situación. Entonces tú, al tener tu testimonio en cuenta, al recordar lo que Cristo hizo, vas a poder adorar de una forma muchísimo más intensa. Y como último, en Apocalipsis dice que el testimonio es un arma poderoso. Apocalipsis 12:11 habla de que los redimidos vencieron al diablo, al enemigo, por medio de la sangre del Cordero, por medio de su testimonio y porque menospreciaron la muerte. ¿Qué quiere decir? Cristo te redimió, te sacó de la esclavitud del pecado para darte libertad. Eso es una cosa increíble. Cristo te compró con su sangre vences. Pero luego en el día a día, cuando estás pasando por situaciones difíciles, recuerda lo que pasó y vas a poder luchar con tu testimonio. Tu testimonio se va a convertir en un arma poderosa en tu día a día. Así que no lo olvides. No es cualquier cosa. No menosprecies tu testimonio porque te va a ayudar a vencer. ¿Qué tipo de testimonios hay entonces? En la Biblia encontramos algunos patrones que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro testimonio. Uno es el antes y el después. Es decir, ¿cómo fue tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Yo creo que el que da ese testimonio más que cualquier otro en la Biblia es Pablo. En el libro de Hechos, 3 veces podemos leer su testimonio. 3 veces él explica lo que pasó. Y curiosamente, él usa su testimonio para justificarse, para explicar a la gente qué está pasando. Lo usa cuando está delante del pueblo, que ellos se están agitando, están yendo en contra de él, lo quieren matar. Él calla al pueblo al hablar en hebreo y da su testimonio. Simplemente enfocar en lo que Cristo hizo en su vida. Y luego también cuando él está delante del rey Agripa, también él se está justificando, está hablando de su causa y del por qué está viviendo y haciendo lo que está haciendo. Curiosamente, Pablo no enfoca en la vida anterior, lo nombra, dice brevemente lo que él solía hacer, pero no lo exalta, no lo glorifica, no está orgulloso de su pasado, sino lo que él enfoca es el encuentro con Jesús. Cuando él estaba en camino a Damasco, cuando se le apareció esa luz, cuando Jesús empezó a hablarle y Jesús le reveló a él. Eso es la parte más importante de su testimonio, lo que toma más lugar, lo que es como el cuerpo de su testimonio y su respuesta al llamado de Jesús. Y luego brevemente explica por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, Pablo nos da un buen ejemplo de eso.
Cuando das tu testimonio de antes y del después, no enfoques en el pecado. Muchas veces lo vemos en la calle, que la gente parece hasta estar orgullosa de lo que había hecho antes. Eso no es así. Manténlo breve. Pero bueno, luego vamos a llegar a los consejos. Otro testimonio que tú puedas dar es hablar de una sanidad. Hablar de un milagro que Jesús hizo en tu vida. Ahí vemos, por ejemplo, un ciego que Jesús sana. Juan 9 habla de su historia. Y luego de cómo Él cuenta su historia, de cómo Él da su testimonio. Lo mismo, la gente, había nacido ciego y Jesús lo sana, lo toca. Y luego Jesús se va y la gente, los fariseos, empiezan a preguntarle, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora puedes ver? Hoy es sábado, Jesús no puede hacer esas cosas. Él es pecador. Y empiezan a discutir con él, cuestionar la identidad de Jesús. Y escucha las palabras del que antes era ciego. Él dice, mira, si es pecador o no, no lo sé. Lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Ese hombre usa su testimonio para hablar de quién es Jesús. Un testimonio más que puedes dar, un tipo de testimonio, sería el ¿por qué amas a Jesús? ¿Qué es lo que Él hizo por ti que nadie más podría haber hecho por ti? También hay ejemplos, igual no tan explícitos como los dos que acabo de nombrar, pero sí es muy fuerte lo que Jesús hizo en esas vidas. Imagina el Gareno, que estaba ahí atado, perdido, tormentado. Jesús aparece, le libera y luego él tiene la misma respuesta que Pablo. Ahora yo quiero seguirte, ¿qué hago? Y Jesús dice, ve a tu pueblo y habla a los demás. Cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús le envía a que él diera su testimonio, a que él hable de lo que Jesús hizo en su vida. Imagínate cómo sería el testimonio de la mujer adúltera. Ellos la habían encontrado con las manos en la masa, la llevan a Jesús, ella está esperando, está enfrentando una muerte segura y Jesús la rescata. Jesús le perdona, Jesús le da otra oportunidad. ¿Cómo hablaría ella de Cristo? ¿Cómo sería su testimonio? Seguramente ella enfocaría en lo que Cristo hizo por ella, lo que nadie jamás podría haber hecho por ella, salvarle la vida. Y en estos años nos hemos dado cuenta de algunas cosas que son importantes de considerar a la hora de hablar de tu historia con Dios. Lo primero es el tiempo. En Kilómetro Cero hablamos de 2 minutos. Hablamos de que la gente debería enfocarse en lo más importante cuando da su testimonio. Llegar al grano. Olvídate de rollos, de detalles, de lugares muy concretos, a lo mejor donde has estado, porque no es tan importante. Si te reduces a 2 minutos, tienes que nombrar las cosas más importantes. No puedes mencionar cualquier detalle que haya pasado. Tampoco es tan importante. Otros nos dicen, pues yo no sé cómo dar mi testimonio. Yo no me atrevo. Pues si piensas en 2 minutos, es muy corto. Todos podemos hablar 2 minutos. Todos tenemos por lo menos 2 minutos para decir por qué amamos a Jesús, ¿no? Y como último, la gente en la calle no está en la iglesia. No está obligada a estar ahí sentada y escucharte. La gente está haciendo su vida, están haciendo sus rollos, están haciendo recados. Entonces, al hacerlo corto en 2 minutos, tú los honras por su tiempo. Tú aprovechas ese minuto que ellos están dispuestos a darte. Tú no los aburres. Tú, pues, estás consciente de que el mensaje es importante y que quieres llegar a ellos como puedas. Entonces, el límite de 2 minutos nos ayuda mucho a llegar al grano. Otra cosa sumamente importante es el lenguaje que vas a usar. No estamos en la iglesia y no tenemos que usar términos muy evangélicos.
No hay ningún pastor ahí que te va a aplaudir y te va a decir, aleluya, hermana, lo has hecho muy bien. No, la gente en la calle tiene que entenderlo. Ellos muchas veces no saben, no tienen ningún trasfondo evangélico y no saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de vivir en pecado, estaba en el mundo, aceptar a Cristo incluso, pueden ser todos términos muy alejanos de ellos. ¿Qué quieres decir cuando dices vivía en pecado? Nombra algunos pecados. Habla de la mentira, habla de la impureza sexual, habla del robo, da algunos ejemplos, habla de la codicia. No uses términos genéricos. Hazlo más palpable para que ellos puedan entender lo que estás diciendo. Ahora, lo importante es también que defines las palabras que estés usando, que encuentres otras maneras de decirlo. Por ejemplo, aceptar a Jesús, ¿qué más podrías decir? Confiar en Jesús, poner tu fe en Él, abrazarlo, invitarlo a tu vida, seguirlo. Todas esas son cosas que tú puedes decir que expresan lo mismo, pero igual en la calle son más fáciles de entender. Cuando das tu testimonio, exalta a Jesús. No exaltes tu pecado. No hables simplemente de lo malo o de todo lo que ha pasado, sino hazle a Cristo el centro de lo que estás diciendo. Apunta a la cruz. Explica lo que eso significa, lo que Él hizo significa para tu vida. Cuando estás en la calle, sea auténtico. Es decir, no te inventas cosas, sino sé sincero con lo que te pasó. Puedes mostrar emociones. Cuando hablas de la gratitud que sientes hacia Cristo, ¿por qué no sonreír? ¿Por qué no mostrar con todos tus gestos, con toda tu mímica, lo que eso significa para ti? Ahora, otra cosa que es importante, cuando estés ahí encima, no te desnudes delante de la gente, en cierto sentido, ¿no? Hay cosas que sí es importante mencionarlas, pero algunas otras cosas no. Esto podría ser la estructura de tu testimonio. Da una breve introducción, es decir, captar la atención de la gente. Empieza fuerte, con ganas. Intenta relacionar tu vida con ellos. Pablo lo hace de una forma maravillosa. En Hechos 22, él habla con el pueblo. ¿Qué hace? Empieza a hablar en su idioma, empieza a hablar en hebreo. Luego empieza a dirigirse diciendo, hermanos y padres, escuchadme. Yo era un fariseo que hacía tal y recibía mi educación a los pies de Gamaliel. Todo lo que él dice es como un puente hacia ellos. Decir, yo era uno de vosotros, yo entiendo lo que estáis viviendo, pero escuchad lo que me pasó. La introducción es para conectar con ellos. Luego empieza lo más importante del testimonio. Empiezas a contar tu encuentro con Jesús. ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Cómo respondió Cristo? ¿Cómo respondió Dios? ¿Cuál fue tu oración? Empiezas a dar detalles de lo que pasó. ¿Por qué es esto tan importante? Porque muchas veces la gente piensa que hay palabras mágicas para conectarse con Dios. O cree que hay un lugar mágico. Y si no están ahí, pues no lo pueden experimentar. O piensan que hay que ir a la iglesia para recibir perdón. Pero no es así. Puedes estar en el baño, puedes estar en la cocina, en tu cama, y Dios te puede encontrar ahí. Esas son las cosas importantes que puedes contar, que forman como el cuerpo de tu testimonio. Exalta a Jesús. Muestra tu agradecimiento hacia Él. Y al final terminas con una exhortación, diciendo, yo te animo que hagas lo mismo. Aprovecha hoy que estás vivo a buscar a Dios. Dios lo ha hecho en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Anima a la gente y si necesitan oración, que tú vas a orar por ellos, que se pueden acercar para hacerte más preguntas.
Y ya verás que en ese momento los que se acercan a ti querrán escuchar más detalles y les podrás dar más detalles. Así que más o menos eso es lo que te recomendamos que tengas en cuenta cuando des tu testimonio. Amo a Cristo porque Él me rescató de una vida de pecado. Yo estaba viviendo para mí misma. Yo era mi propio Dios. Estaba llena de enfado, vanidad y rencor. Pero Él me libró. Él me sanó. Amo a Cristo porque a través de su muerte y resurrección, el muro que nos separaba de Dios fue quitado. Dios me adoptó a su familia, aunque no hice nada para merecer ser llamada su hija. Él me ama como su propia hija. Él nunca falla. Amo a Cristo porque tomó mi lugar. El hombre perfecto fue tratado como el peor de los criminales. Fue golpeado, humillado y puesto en la cruz. Bebía la copa de la ira de Dios para mis pecados. Él tomó mi lugar. Amo a Cristo porque Él escuchó mi clamor cuando tenía 14 años. Clamé a Él en una manera sencilla. Le dije, Jesús, ya no puedo más. Tengo miedo y ya no puedo hacer lo bueno. Yo he intentado ser buena, pero no puedo. Ayúdame a ser más como tú. Te amo. Y Él me escuchó y mi vida nunca fue igual desde ese momento. Te animo a hacer lo mismo. Él te escuchará si clamas a Él con un corazón sincero. Todos tenemos un testimonio. Si has nacido en la iglesia o si Dios te ha liberado de las drogas, no importa. Todos, si amamos a Jesús, tenemos un encuentro con Él del que podemos hablar. En este taller vamos a hablar de lo que es un testimonio, de la importancia del mismo y algunos consejos prácticos de cómo lo puedes dar con mayor eficacia. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es tu historia con Dios. Es contar lo que Dios hizo en tu vida. Y eso es muy sencillo, porque tú sí que sabes lo que sentiste, sabes dónde estuviste, te acuerdas cómo entró Cristo a tu vida, cómo te habló, las cosas que cambiaron, las cosas que Él hizo. Eso es lo que tú cuentas cuando das tu testimonio. Pueden cuestionar mil cosas, por ejemplo, la existencia de Dios, la creación, la bondad de Dios. Todas esas cosas sí las pueden cuestionar, pero lo que no pueden cuestionar es lo que tú has vivido. Yo sé lo que yo sentí. Yo sé dónde yo estaba cuando yo clamé a Dios. Yo sé cómo Él me contestó. Yo sé las cosas que cambiaron. Nadie lo puede cuestionar. Y aun si lo cuestionaran, aun si cuestionaran lo que Cristo hizo en mí, yo sé quién es. Y hablar de hablarlo en la calle, de levantar tu voz y contárselo a los demás. Ahora, ¿por qué es importante que tú prepares bien tu testimonio? Que no solamente digas, bueno, ya sé lo que me pasó, sino que tengas en cuenta algunas cosas muy prácticas para poder darlo en cualquier momento. Cuando hablamos en la calle, sí hablamos de Jesús, ¿no? Y lo que Él hizo. Hablamos del pecado, hablamos de las cosas que no agradan a Dios. Hablamos de la eternidad, del infierno, del cielo. Y muchas veces en Kilómetro Cero lo hacemos con preguntas. Hacemos preguntas a la gente. El otro día me pasó algo curioso, que yo estaba hablando con una persona, estaba con una amiga,
Y estamos hablando de nadie me va a sacar de ello, nadie me va a convencer de lo contrario, porque yo lo conocí en aquel momento. Tu testimonio es único. Nadie tiene la historia que tú tienes con Cristo. Por eso no la menosprecies. No digas, bueno, yo nací en la iglesia, yo nunca fui drogadicto y por eso mi testimonio no es tan espectacular. Eso no importa. Lo que importa es que tú conoces a Jesús, que Él murió por ti en la cruz, que Él te tocó en un momento de tu vida, te rescató con su sangre, pagó un precio alto para que tú fueses suyo, para que tú lo conocieses y para que tú pases la eternidad con Él. Eso ya es digno de contárselo a los demás. Eso ya vale la pena. Es explicar la obra de Dios, exaltar a Jesús y hablar de sus maravillas en tu vida. Es recordar cómo lo conociste. Imagínate si eres testigo delante de un juez. Lo único que se pide de ti es que tú hables de todos los detalles de lo que pasó, que tú puedas explicar muy bien lo que viviste, dar un reporte de lo que pasó. No se espera de ti que seas un experto, es decir, en nuestro caso un teólogo. No se espera que tú te sepas todos los términos técnicos para poder explicar las cosas. Ni se espera de ti que tú lo justifiques. Lo único que se pide es que tú hables de lo que Dios hizo en tu vida.